Te invito a que abras la Biblia conmigo en el libro de Tito, en la epístola a Tito. Y vamos a enfocarnos en el capítulo 2. Si no tienes Biblia, por favor, alguno de los hermanos que tiene la suya, acércate al que no tiene y compártela, porque es importante, ¿verdad? Y vamos a tener un tiempo y una palabra de oración. Padre eterno, Salvador amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permite este domingo estar reunidos acá para poder, Señor, cumplir tu palabra y estar juntos en armonía. Gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra esta mañana. Y oramos, Señor, que todo cuanto acá se diga alimente nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, que venga solo de ti, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de los que están acá esta mañana, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y te pedimos, Señor, que desde ahora hasta el final tú seas quien ministra nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Dios eterno, por tu gracia. Y pido, Señor, que me dejes a mí las palabras correctas para hablar a tu iglesia esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, vamos entonces a la epístola a Tito, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al 15. Y luego vamos a ir desglosando esto paso a paso. Voy a tratar de desglosarlo tanto como me sea posible para poder sacarle el mayor provecho y, como decimos nosotros los venezolanos, el mayor jugo a esto, ¿verdad? Entonces, dice así en el nombre del Señor Jesús, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Verso 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya estamos terminando. Aguardando la esperanza. ¿Qué les parece si me ayudan a leer estos dos versos, 13, 14 y 15, todos juntos? ¿Sí? A la cuenta de 1, 2, 3. Aguardando. ¿Quién se dio? Esto habla te menosprecie. Amén. Bueno, para entrar un poco en contexto, Pablo envía esta epístola a Tito por las características que habla. Era un joven, ¿verdad?, que tenía una grande responsabilidad, porque no solamente como joven tenía que enseñar a otros, sino también mantener la sana doctrina que ya había sido enseñada por Pablo. Y si vas a los escritos de Pablo en otras cartas y en otros libros, te vas a dar cuenta que él fue un discípulo de este hombre. Es decir, que estaba entrenado para poder discernir las cosas buenas del ministerio, las no tan buenas, la sana doctrina y las que no eran tan sanas doctrinas. Por eso
Pablo, inspirado por el Señor en este capítulo 2, comienza de esa manera, pero tú habla. Y ya desde un inicio él está contrastando una idea. Así que yo quiero compartir esta mañana contigo 3 puntos importantes en la predicación bíblica. Y el nombre de esta predicación es la predicación bíblica. Así que el primer punto que te voy a compartir es que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y la vamos a basar en los versos del 1 al 6. Tito 2, del 1 al 6. Y acontece que este capítulo 2 comienza de esa manera, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y para aquellos que conocemos un poco, ¿verdad? Sabemos que cuando comienza con un pero es porque está contrastando ya una idea. Y el apóstol Pablo le dice, pero tú hablas. Es decir, que ya había una idea antes de esto, en lo cual Pablo le quiere decir con ese, pero tú hablas, no es igual que el resto. Mantente tú con la enseñanza bíblica que de mí aprendiste. Y en el capítulo 1, en los versos del 6 al 11, dice así: el que fuera irreprensible, marido una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como ministrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca para que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y por eso Pablo le dice, pero tú habla la sana doctrina. Interesante que el apóstol Pablo le comienza a decir acá, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Leyendo un poco el contexto de este pasaje, Creta estaba en una isla o está en una isla del Mediterráneo, que para el entonces era un lugar que estaba lleno por ser una isla de comercio, por ser su mismo contexto, había de todo un poco en la cultura, ¿verdad? Había quizás tráfico, quizás había hermanos involucrados en todo este tipo de circunstancias que no ayudaban a la palabra. Y por eso Pablo le exhorta a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, ya viste lo que está pasando y es lo que te he expuesto, pero ahora tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando estábamos en esa mezquita hace 2 meses, ¿verdad? Qué importante fue para nosotros poder sacar la palabra del Señor, abrirla y de ese mismo momento presentar al Dios vivo y verdadero. ¿Hubiese entrado algún espacio para poder enseñar alguna disolución o pensamientos de hombre en esto? No. ¿Por qué? Porque hubiésemos blasfemado la palabra de Dios. Y el primer punto que te comparto ahora es que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y fíjate que los versos del 1 al 6, Tito tiene una gran responsabilidad y es de enseñar y exhortar a hombres más adultos que él, a mujeres que ya estaban casadas y quizás también no, a jóvenes varones y jóvenes mujeres, a que se mantuviesen santos, sin manchas, irreprochables. David, ¿pero qué tiene que ver todo esto con no blasfemar la palabra de Dios? Sé que me estás preguntando y te voy a responder porque estás muy interesado. Es así. La palabra del Señor estableció a través de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte bienaventuranzas, que son un estándar para nosotros como cristianos poder mostrar la verdad de la palabra del Señor al mundo que no le conoce. Lo que quiere decir es que si nosotros no llevamos una vida intachable en el sentido de no hacer lo que el mundo hace, blasfemamos la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Jesús, David, pero dentro de la sana doctrina y la enseñanza bíblica entra nuestro comportamiento como hijos de Dios. Sí, absoluto. Y aquí, hermanos, no hay
un quizás sí o un quizás no, porque está en juego la palabra de Dios. Si te vas a Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, encontrarás las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Y es la forma exacta y clara como Jesús quiere que nosotros nos comportemos ante un mundo que está diluido, que está perdido y que no tiene al Dios verdadero en sus vidas. Es decir, que para no blasfemar la palabra de Dios, nosotros como iglesias tenemos que vivir el estándar de Dios en su palabra. Ahora, ¿te fijas lo importante y el gran peso que tenía este joven? No sabemos qué tan joven era, ¿verdad? Porque para aquellas fechas el joven tenía 80 años, por ahí. Pero era joven. Quizás si era joven, quizás tenía 30, quizás tenía 80, no sabemos, pero era joven, era un joven. Ahora, imagínate que la responsabilidad esté sobre ti de poder enseñar toda una congregación a vivir bajo el estándar de la palabra del Señor para que no sea blasfemada. Qué trabajo tan difícil. Qué desafío, hermanos. Qué desafío tan grande. Y también quizás es para nosotros un tema y un punto de poder examinarnos cómo estamos viviendo nosotros la palabra de Dios. Si con mi accionar lo estoy honrando o con mi accionar lo estoy blasfemando. Es interesante esto. Y Mateo capítulo 5, 6 y 7 que nos muestra el estándar de cómo debemos vivir conforme a la palabra del Señor. Tú me dirás, David, pero eso es incansable, es imposible. Pues, ¿quieres que te diga algo? Nosotros estamos corriendo la carrera que nos lleva a la perfección día tras día porque la corremos en Cristo. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero imposible no lo es. ¿Por qué? Porque Cristo va con nosotros. Pudiésemos decir que cargar una cruz es bastante difícil y hasta imposible como la cargó Cristo. Eso sí, te lo puedo aceptar. Porque humanamente ninguno pudiésemos hacer eso que Jesús hizo. Pero poder cargar la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas para vivir el estándar de Dios para nosotros como su iglesia es posible. Lo podemos hacer porque Cristo va con nosotros. Ahora, si tú me preguntas, Jesús David, pero ¿y cómo vamos a blasfemar la palabra de Dios? Ahora, fíjate, en el verso 5 del capítulo 2 dice, en la parte B, ya casi final, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí comienza el clímax de la historia. Nosotros vemos siempre la palabra de Dios como el compendio bíblico, ¿verdad? Y siempre entendemos la palabra de Dios como los 66 libros antiguos, Nuevo Testamento, periodo intertestamentario. Pero resulta y acontece que la palabra de Dios, también traducido en la Biblia, habla y se refiere a Jesús. Y cuando me estuve estudiando un poco acerca de este pasaje, cuando habla de la palabra de Dios, también se refiere al logos de Dios, la representación misma de Dios en su Hijo Jesucristo. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era y el verbo era el logos. Ese logo, la representación exacta de Dios en su Hijo Jesucristo es esto. Y cuando Pablo le dice a Tito, para que no sea blasfemada la palabra de Dios, no solo se está refiriendo a esto, se está refiriendo a la representación exacta de Dios en su Hijo Jesucristo. Es decir, que si nosotros no vivimos la palabra del Señor en el estándar que Cristo plasmó en su palabra para con nosotros, no solamente estamos blasfemando los 66 libros y el compendio bíblico, sino ¿a quién? A Cristo. ¿Te das cuenta, iglesia, lo importante de poder trazar la palabra de Dios
tal cual como ella es enseñada? ¿Te das cuenta, iglesia, que el blasfemar la palabra de Dios no están solamente en los 66 libros de la Biblia, sino al creador del universo, al que sopló en ti aliento de vida? Y cuando estuve leyendo la palabra del Señor en esto y fui a Juan 1:1, cuando comienza a hablar y dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, qué peso tan grande sentí yo para esta predicación. Sí, porque es hablar exactamente lo que Dios quiere que su iglesia oiga y escuche, lo que necesita. La palabra de Dios hecha carne en su Hijo Jesucristo, como te lo he mencionado muchas otras veces, la representación misma de Dios en Él, siempre está puesta en juego cuando tú y yo predicamos. Pero estás hablando entonces de personas perfectas que predican un evangelio perfecto. No. Pero sí de personas que teniendo intimidad con el Señor, cerrando la puerta de su cuarto y doblando sus rodillas, puedan entender lo que Dios quiere hablar a tu vida y eso transmitir, enseñar. El mundo necesita conocer ese logos, la representación exacta del Dios vivo, Jesucristo. Y si no lo hacemos tú y yo desde la iglesia que somos, ¿quién se los va a presentar? Cuando estas mujeres dentro de ese salón de oración dijeron, pero ¿qué le está diciendo que Jesús es Dios? Es cierto. Eso a mí me dio a entender que ya entraron a ese lugar y a esa religión con los ojos cegados. Quizás porque le ofrecieron cosas, quizás porque le compraron cosas, le dan trabajo, dinero, lo que sea. Pero no porque tengan la realidad clara de quién es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta, iglesia, que es importante que tú y yo, al predicar la palabra, sepamos trazarla con claridad? Cada interpretación con intención humana blasfema la palabra de Dios. Cuando predicas la palabra del Señor y agregas pensamientos tuyos para engañar, confundir, manipular, allí se blasfema la palabra de Dios. Es decir, que el nombre de Cristo, el Logos, la representación exacta del Dios vivo y verdadero, ha sido sentado en el puesto de juicio por nuestra mala interpretación. Por eso, Pablo exhorta a este joven con tan grande peso y le dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¡Qué peso tan grande! ¡Qué peso tan grande! Entonces, para recapitular, punto 1, que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vivamos bajo el estándar de Dios, bajo el principio bíblico que Dios estableció a través de su Hijo Jesucristo en su palabra, en el trato con los otros. Ahí lo dice. Los hombres deben comportarse de una manera, las mujeres, los jóvenes y los jóvenes o las jóvenes mujeres también, para no blasfemar el Logos, la representación exacta del Dios vivo y verdadero. Punto 2 que quiero compartir contigo esta mañana, preséntate como ejemplo. Está en el verso del 7 al 10 que dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Debemos seguir la enseñanza de Cristo para su iglesia a través de la palabra de Dios. Debemos seguir
la enseñanza de Cristo para su iglesia a través de la palabra de Dios. La Biblia, inspirada por Dios, habla y revela a su Hijo Jesucristo, que nos da el entendimiento claro a nosotros a través de su Espíritu Santo. Es la palabra del Señor. Es decir, que cada vez que tú eres la palabra del Señor, es Dios mismo quien te está hablando a ti en intimidad, porque tú le estás buscando. Y por eso dice en el verso 7, preséntate tú en todo como ejemplo. ¿Cuál es nuestro llamado en esto, hermanos? Nuestro llamado en esto es poder presentar la palabra del Señor intacta, tal cual como es, revelada por su Hijo Jesucristo en nuestras vidas en el trabajo del Espíritu Santo. Ese es nuestro llamado, enseñar la palabra sana y reprochable, y que de tal manera nosotros mostremos a Cristo. ¿Te acuerdas del capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde Jesús ora por nosotros? ¿Y qué le dice Jesús al Padre? Padre, oro por ellos, pero también los que van a venir a mi conocimiento por sus vidas. Es decir, que el presentarte como ejemplo, además que es algo que pone todo en riesgo, también revela a Cristo en tu vida. No hay otro propósito en la predicación de la palabra que no sea el glorificar el nombre del Señor. No hay otro propósito en la predicación de la palabra que no sea traer gloria al nombre del Señor. No hay otro propósito en la predicación de la palabra que el que no conozca al Señor sea llevado al arrepentimiento y sea salvo. Ya nosotros gozamos de la salvación y de la vida eterna. Y sé que esto lo he escuchado muchas veces. Pero el que no, ¿a dónde va? Por eso Pablo enseña a Tito y le dice, pero tú preséntate. Ahora, si me dice Jesús, David, pero es que todo es Tito. ¿Y qué hay con ese joven? Bueno, te voy a mostrar otro joven más. En Timoteo, su segundo libro, capítulo 4, también es otro joven, ¿verdad? Y en el verso 1, el apóstol Pablo, igual inspirado por Dios, le dice a Timoteo lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero vamos a saltar un verso. Y el verso 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y me gustaría detenerme un poco acá. Cumple tu ministerio. Que en la misma epístola de Tito, también Pablo le dice a Tito, cumple tu ministerio. ¿Y a qué se refiere con esto? Predica la sana doctrina. Haz exactamente lo que Dios te llamó a hacer. ¿Qué nos ha llamado el Señor a hacer? Pero resulta y acontece que hay una gran disyuntiva. ¿Cómo lo hacemos si no predicamos la sana doctrina? En el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, Dios, estando cansado ya del mal comportamiento de su pueblo, habla a este profeta y le dice, enséñales la diferencia entre lo profano y lo santo. Que nada que sea profano entre a mi templo. Que nada que vaya en contra de la verdad bíblica entre en mi templo. Puedes leerlo en casa, el capítulo 44 de Ezequiel. Y el versículo 23, Dios le dice, enséñale a mi pueblo que diferencien, aprendan a diferenciar entre lo santo y lo profano.
Es decir, que todo lo que nosotros hablemos que no esté de acuerdo a la palabra del Señor es profano y blasfema la palabra de Dios, entiéndase, el logos. Pero este capítulo de Tito capítulo 2 no termina de esa manera. El tercer punto que te quiero compartir se llama la palabra gloriosa revelada. Y están en los versos del 11 al 15, que dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Verso del 11 al 15, el punto que te quiero compartir es la palabra gloriosa revelada. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Qué excelente mensaje, hermanos. Esta primer parte del verso 11 te resume toda la Biblia en 2 líneas. ¿Por qué? Porque la gracia revelada de Dios para nosotros con los hombres está en su Hijo Jesucristo. Si pudiésemos memorizar Juan 1:1, que ya lo conoces, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ¿y qué hay de Génesis 1:1? En el principio, Dios. Y también estaba allí el Logos, el Hijo actuando. Y muchos años después entra Colosenses 1:15 en acción y dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿De quién están hablando? De Jesucristo. Filipenses capítulo 2 también dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó para ser y tomar forma de siervo, como uno de nosotros. Te lo he explicado muchas otras veces, pero que es tan importante saber y entender que ese Dios que la Biblia habla y revela, caminó, estuvo y está con nosotros. Eso, David, pero eso fue hace tantos millones de años. Bueno, si todavía no has entregado tu corazón a Cristo, hoy es el momento para que tú puedas experimentar esos millones de años atrás presente en tu vida hoy. Porque Dios se hace presente en su iglesia. Y si eres cristiano y tu vida no está muy fundamentada en el Señor, es momento para que también entiendas que Jesús sigue estando aquí, presente. Y Él te ve, Él te entiende, Él te escucha. La palabra gloriosa revelada, es decir, Jesús no vino a condenarte. Sí, el pecado y lo que hacemos. Pero Dios te sigue amando. Dios te ama independientemente de lo que no amas, lo que tú haces. Y por eso necesitábamos la revelación gloriosa para nosotros los hombres. Jesucristo. La única manera de enseñar la gracia de Dios es entendiendo que Jesús es la palabra revelada. Y fuera de eso no hay nada. Es decir, cuando lees la palabra de Dios y la entiendes, lees acerca de Dios, de Jesucristo y su plan redentor para el mundo. No hay nada de eso, fuera de eso, que valga la pena. Todo está en la palabra del Señor. Mateo 11:27 dice que Jesús se revela a quien Él quiere, como Él quiere. Es decir, que estas 300 personas, Dios se ha revelado cuando Él quiso, como Él quiso. Por eso hoy tú le conoces. La palabra gloriosa revelada.
¿En quién está? En su Hijo Jesucristo. ¿De quién debemos predicar? De su Hijo Jesucristo. ¿Qué necesita la iglesia hoy? A su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Hermanos, vivimos en un mundo y vivimos en la era donde todo está corrompido. Y donde hemos permitido que también la iglesia sea parte de lo que el mundo hace en el mal. Necesitamos la gracia revelada en Jesucristo para nosotros como iglesia. Y al que vino hoy por primera vez acá a la iglesia, entiende, amigo, amiga, que solamente en Cristo y en su palabra tú tienes, como todos nosotros, la salvación. No te estoy diciendo de una vida perfecta, intachable, donde no vas a caer ningún hueco cuando manejes o que vas a conseguir todo lo que tú quieras en el comercio. Pero sí te estoy diciendo que es Cristo quien te acompaña en tu caminar, en este transitar como peregrinos. Es la palabra gloriosa revelada del Señor. Y por ahí dice el profeta Isaías, ¿y quién predicará y quién oirá nuestro mensaje? ¿Y cómo van a creer de ti? Bueno, resulta que acontece que para el siglo XXI, hoy 30 de julio, a las 11:32 de la mañana, había una iglesia de 300 personas que entendió que el mensaje del Evangelio era de Jesucristo y se predicaba de Jesucristo, y somos nosotros los que tenemos que ir a los que no conocen de Cristo. Es decir, la palabra de Dios es para hoy. Para ir cerrando, te repito los 3 puntos, si te llegaste a perder en alguno de ellos. Punto 1, que la palabra de Dios no sea blasfemada, y ya sabes lo que debemos hacer como iglesia para no blasfemar la palabra de Dios. Punto 2, presentémonos como ejemplo. Y sabemos qué debemos hacer para presentarnos como ejemplo. Y punto 3 es la palabra gloriosa revelada. Iglesia, te voy a pedir que te pongas en pie para cerrar. Y puedas cerrar tus ojos. La palabra del Señor relata que cuando Jesucristo había resucitado, todos sus discípulos estaban en el aposento alto y estaban hablando, otros estaban pendientes de los eventos. Y de repente entró Jesús y llenó el lugar. Y Juan capítulo 1 también dice que Jesús es la sustancia misma que lo llena todo en todo. Es decir, que en Jesús no nos hace falta nada. Yo quiero que en Jesús tú te concentres ahora. Y ahí en tu puesto, preséntale tu pesar a Dios. Él te entiende. Él te entiende. Háblale. Abre tus labios. Y también dile al Señor gracias. Gracias porque me entiendes. Porque estás conmigo. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre amado, porque es tu palabra, Señor. Eres tú mismo quien entra en tiempo y en espacio y estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permite experimentar tu gracia, nos permite experimentar tu amor, nos permite experimentar, Señor, la verdad de tu palabra en nuestras vidas. Oramos, Señor, esta mañana como iglesia y te pedimos, Padre, enséñanos a hablar tu palabra con verdad.
Enséñanos a predicar tu palabra con denuedo. Pon en nosotros la urgencia de hablar de tu nombre. Pero también, Señor, esta mañana oro y pongo en tus manos, Señor, a cada uno de los que hoy pudo haber llegado cargado, fatigado, con tantas circunstancias. Y yo te pido, Padre, que tú, Señor, obra en sus corazones, en sus vidas. Tú le llenes de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, tú seas llenando sus corazones, porque tú estás al control. Oro, Señor, para que tú avives el fuego de tu Espíritu Santo en esta congregación, Padre. Danos entendimiento, discernimiento, para no aceptar lo que no venga de ti, Señor. Oramos, Señor, y te pedimos, avívanos, Padre, como tu iglesia. Permítenos entender la revelación clara de tu nombre, de quién eres tú en nuestras vidas, Señor. Y yo te pido, Padre, una vez más, trae sanidad al enfermo, al dolido, restaura el corazón quebrantado. Oro, Señor, para que tú abraces al que hoy, Señor, se siente solo. Que tú, Padre amado, puedas hacer sentir tu presencia al que hoy ansiosamente está buscando una respuesta de parte tuya, Señor. Y mientras la iglesia ora, yo quiero hablar y con el que vino hoy por primera vez. No dejes de orar, mantén ahí tus ojos cerraditos. Fíjate, la salvación está en Cristo, en más nadie. Y si has entendido que necesitas al Salvador del mundo para venir a Él, yo te pido que hagas una corta oración conmigo. Y no tengas temor, dilo en voz alta. Repite después de mí: Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu sacrificio y por tu perdón. Hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador, en Cristo Jesús. Padre, dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y para ti, Dios Santísimo, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En Cristo Jesús oramos. Amén.